Hola, hola gente querida, ¿cómo están todos? Volviendo acá, retomando actividades normales. La semana pasada fue de actividades anormales. Pero todo entretenido, todo bonito, todo bonito, bonito, bonito. Con la familia, compartir, reírse, ver gente, comer rico, tomarse su cosita. Todo con mesura, si aquí no se trata de que no se pueden hacer las cosas. Todo se puede hacer con control y con compensación. En el sentido físico me estoy refiriendo. Vamos a hablar de lo físico hoy día. Físico. El otro día subí un reel mostrando algunos ejercicios en la playa. O sea, en realidad era como un reel promocional, que estoy ahí lanzando algo interesante. Lanzando algo interesante, como todas las cosas interesantes. Entonces ahora vamos a hablar un poco de algo más teórico. Por eso que estoy aquí, estoy en el auto, aprovechando el tiempo para grabar, que voy aquí al plan, plan. Entonces, mira, vamos a recoger. Ayer cuando estábamos tomando once en la casa, estaba con mi señora esposa, mi señora no esposa. Entonces estábamos viendo el tema del Campeonato Mundial de Atletismo, Tokio 2025. Nos topamos justo ahí en la tele, estábamos viendo, nos pusimos a ver un ratito la final del lanzamiento de disco. Definición de medalla, obviamente, la final. Entonces, ¿qué es lo que pudimos observar? De que estos lanzadores de disco, entre paréntesis, era un poco adversa el contexto, porque se había puesto a llover, y hay algunas pruebas que se complican con lluvia. Esta, por ejemplo, porque para los que no conocen muy bien o pueden visualizar un poco el lanzamiento del disco, el disco es un implemento, que es un disco literalmente. Debe tener, no sé la medida exacta, ¿para qué voy a inventar? Debe tener como 20 centímetros de diámetro. Tiene cierto peso, debe pesar 1 kilo y tanto, 2 kilos puede que pese. No sé si hay diferentes, deben haber entre hombres y mujeres, debe haber una mejor diferencia cuánto pesa. Yo creo que debe pesar como 2 kilos, por ahí. No tengo el número exacto. Entonces, hay un círculo. Hay un círculo, tampoco tengo la medida exacta, pero para el contenido que quiero compartir da un poco lo mismo esa medida. Debe medir como 1,80 m, medirá de diámetro ese círculo en el piso, digamos. Entonces ellos tienen que girar con el disco, toman así con la mano, una posición especial, técnica, lo toman. Aquí esta cuestión está medio rayado el piso, entonces rayado el cemento, le ponen esta rayita aquí en los cerros. En algunas partes, las más empinadas, le ponen líneas al cemento para que la adherencia de las ruedas. Bueno, va a escucharse un poco de vibración, pero no importa, para no ponerle pausa a esta cuestión. Le ponemos pausa, ya, volvimos de la pausa. Entonces, estaba lloviendo intermitente, no era una lluvia tan fuerte, no era temporal ni nada, pero lo suficiente para que se mojara el círculo ahí, donde ellos lanzan. Entonces habían algunos que se resbalaban, las condiciones en ese momento eran las mismas para todos, ¿cierto? Pusieron toallas en el suelo, los atletas, algunos secando el disco con la ropa, algunos haciendo pruebas ahí, cambiándose zapatilla para no resbalarse. Uno de ellos se puso una zapatilla de running en un pie y en el otro la que ocupaba siempre, porque ese es calzado técnico igual. No es llegar y ponerse cualquier zapatilla, a esos niveles me refiero, niveles mundialistas. Entonces uno de ellos se puso una zapatilla diferente, que era de otro color. Según dijeron ahí, era una zapatilla de running, y en el otro pie se mantuvo la zapatilla. Entonces, viendo cuál es el pie de más apoyo, tratando de que no se resbalara, esa era la idea. No más de la cuenta, por lo menos. Entonces ahí sobre la misma, adaptando la técnica para poder hacer el lanzamiento medianamente decente, lograr hacerlo efectivamente sin caerse, porque había algunos que se cayeron, se resbalaban, y poder efectivamente hacer el lanzamiento. Entonces, ¿qué nos llamó la atención a nosotros? ¿Ya? De que los lanzadores son todos de la categoría mundial, o sea, representando a sus países, cada uno, qué sé yo.
todos en esa categoría. Pero habían algunos que, en cuanto al biotipo que se refiere a la forma del cuerpo, cómo es su cuerpo, según su deporte, según su actividad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que le explicaba yo a mi compañera? Que el biotipo de los lanzadores no es tan específico como en otras pruebas. ¿Ya? Digamos que los lanzamientos son pruebas eminentemente de potencia. ¿Ya? Llámese lanzamiento de disco, lanzamiento de martillo, lanzamiento de la bala, lanzamiento de la jabalina. La jabalina ahí está como híbrido un poco porque hay una fase de carrera. ¿Ya? Hay una fase de carrera que no es muy larga. Si visualizan así en su memoria, muchos deben tener en la memoria así de cómo el lanzamiento de la jabalina y ¿cómo se llama? Ya, entonces, pero son mayormente deportistas de potencia. ¿Ya? No digo que sea todo, pero no es una regla. Pero ¿cuál fue la observación? De que eran bien variados los biotipos. Habían algunos que eran grandotes, que tenían incluso panza, qué sé yo. Pero todos fuertes. Un deporte de potencia, obviamente, que involucra mucha fuerza. Ejecución de fuerza en un corto tiempo. Habían otros que eran más delgados, otros más musculados. Entonces no era un biotipo, digamos, muy transversal, muy homogéneo. No así otras pruebas, por ejemplo, no sé, como en pruebas de carrera, que hay un biotipo bien marcado, no sé, por pruebas de 100 metros, de 1500, maratón, qué sé yo, los biotipos son bien marcados. No era el caso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Para aterrizar un poco y ponerlo en un contexto más general. ¿Ya? La producción de fuerza de la que es capaz una persona va a depender de diferentes variables. ¿Ya? Una de las variables es el tamaño de los músculos. Ciertamente que sí. ¿Ya? De repente se dice que así como, no sé si por broma alguna gente lo dice, que los fisicoculturistas tienen los músculos inflados. O sea, en alguna medida, si es que ese fisicoculturista son inyectados, qué sé yo, podrían ellos buscar el volumen de una forma alternativa a puramente entrenar. ¿Ya? Por eso es que existe lo que se llama el culturismo natural, donde los culturistas o fisicoculturistas no consumen nada, algunas cosas, pero de lo más natural posible. ¿Ya? El asunto es que una de las variables de la producción, para la producción de fuerza, es el volumen de los músculos. ¿Ya? Tamaño de los músculos. ¿Ya? Ahora, dependiendo de qué es lo que se va a ejecutar, va a haber mayor volumen en el tren superior o en el tren inferior, no sé. ¿Han visto por ejemplo los muslos de los ciclistas? Es una cosa, pero de no creer. El tamaño de esos muslos. De esos muslos. De no creerlo. Y así, pues. Entonces, como les digo, una de las variables para la producción de fuerza es el tamaño de los músculos. ¿Ya? Otra de las variables importantes es la coordinación muscular. Tanto intramuscular como intermuscular. Coordinación intramuscular se refiere a la coordinación que hay dentro de cada músculo o de cada grupo muscular. ¿Ya? Porque hay muchas veces que uno nombra un músculo, pero son grupos. Ajá. O tiene varias secciones ese músculo, varias partes. Entonces podríamos hablar de, bueno, músculos propiamente tal, grupos musculares pequeños, grupos musculares más grandes, qué sé yo. Entonces existe una coordinación que se da dentro del músculo, de las unidades motoras y de los filamentos de los músculos, dentro del músculo. Y hay otra coordinación que es de tipo intermuscular. Se refiere a cómo se coordinan entre sí los músculos para generar un movimiento determinado y para generar fuerza en ese movimiento determinado, ya que estamos hablando de fuerza. Entonces,
no sé, puede haber una persona, como el ejemplo que estoy dando de los lanzadores de disco, habían algunos que eran bastante esbeltos, no así otros que eran bastante grandes, musculados, qué sé yo, y otros que uno podría verlos como gordos, literalmente, ¿ya? Todos tienen una producción de fuerza muy elevada, ¿ya? Entonces, ¿a dónde está la variable entre uno y otro? Aunque tienen un biotipo distinto, el tipo de... el origen de esa producción de fuerza entre ellos va a ser distinta. Por ejemplo, el más esbelto, obviamente, no tiene los músculos tan grandes, para llevarlo a términos así bien literales. No tiene los músculos tan grandes, entonces la producción de fuerza de ese sujeto va más por la vía nerviosa. Ajá. Vía nerviosa se refiere a la coordinación. Ahí va donde está mencionando yo la coordinación tanto intramuscular como intermuscular. A diferencia del otro lanzador, que puede ser más alto, más musculado, ahí ya entra en juego un poco más el volumen muscular para la producción de fuerza. Ajá. Entonces, vamos aterrizando un poco más al día a día, qué sé yo. Entonces, muchas veces se comete el error de que las personas van al gimnasio, qué sé yo. Está muy bien que vayan al gimnasio, que se entrenen, que trabajen fuerza. Es primordial, no solamente, bueno, lo voy a tocar en otro momento, voy a tocar el tema de la estética versus otras cosas. Pero está ese error de pensar de que la producción de fuerza va en relación solamente al tamaño de los músculos, que no es así. No es una de las variables, no es exclusivo. Entonces eso me interesa que se entienda, que se comprenda bien, que puede haber una persona flaquita que levante mucho peso, o que mueva mucho peso, que logre producir mucha fuerza, una persona delgada. Ya sea porque se entrenó de esa forma, para eso, porque entrena para un deporte que no le sirve tener mucho volumen muscular, pero sí le sirve tener mucha fuerza y que la necesita para su disciplina. Pero de manera transversal, ya sea por si yo entreno, si uno, no me voy a poner a mí como ejemplo, pero si uno, como persona, hombre, mujer, niño, adulto, como sea, entrena fuerza por salud, tenga presente de que puede llegar a mover mucho peso y generar mucha fuerza sin la necesidad imperante de hacer crecer mucho sus músculos. Ajá. Ahora, ambas cosas son saludables. La fuerza en sí misma de esa persona que es delgada y la persona que desarrolla masa muscular para generar fuerza, ¿ya? En otro momento voy a tratar el tema específico del beneficio de aumentar la cantidad de músculo. Ajá. A la par de que se aumenta la fuerza, reitero. Espero que se entienda todo lo que dije. Si es que no se entiende algo, espero y me gustaría que alguien lo comentara, que me hiciera cualquier pregunta y conversemos acerca del tema. Estoy aquí dispuesto para ello. Gracias.